todos, bendiciones, que la paz sea con todos ustedes y que la gracia del Señor siempre sea acompañándolos a ustedes y a sus familias. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar es un tema muy interesante que para muchos de nosotros va a ser un poco complicada, pero para los padres va a ser muy interesante. El tema que hoy vamos a tratar es obedeciendo a Jesús. Vamos a aprender sobre una palabra que es la obediencia. Como dije, que para nosotros es un poco chuzo, obedecer, y es complicado obedecer esa palabra. Entonces, hoy vamos a tratar sobre obedeciendo a Jesús. El tema, el versículo bíblico sobre esta historia está en Lucas 5, 1 al 11. Entonces, coge tu herramienta de la palabra del Señor y vamos a abrir en la palabra en Lucas 5, del 1 al 11. El tema se llama la pesca milagrosa. Entonces dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Porque Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué historia tan interesante, qué historia tan impactante. Vemos un milagro en esta historia. Simón no había pescado nada en todo el día y había echado las redes incluso de noche y no había pescado nada. Y vemos que Jesús estaba predicando a las multitudes, pero como había mucha gente, Jesús necesitaba predicarle a toda esa gente y no veía lugar, no había espacio. Entonces Jesús, cuando ve la barca de Pedro, Jesús le dice a Pedro: préstame tu barca que necesito enseñar a la gente. Entonces Jesús viene, entra a la barca de Pedro y comienza a predicar. Entonces Jesús le pregunta a Pedro: ¿y has pescado algo, Simón? Entonces ahí es cuando Simón le dice: no he podido pescar nada. Entonces cuando Jesús le dice: lanza tu red. Pedro le volvió a decir a Jesús: pero no hemos pescado nada, pero por tu palabra lo voy a hacer. Por obediencia. Pedro demostró obediencia. Jesús le mandó a echar la red y Pedro obedeció esa palabra. Y vemos de que cuando Pedro obedece, echa la red, los peces salen de la nada. Algo tan milagroso, algo tan sobrenatural. Pedro ve que si no había pescado peces, como de la nada pudo pescar tantos peces, que incluso tuvo que llamar a los demás, a sus amigos, a Juan, a Andrés, a todos ellos tuvo que llamar para que lo ayuden a coger la red, que como había muchos peces, se podía hundir el barco, se podía romper la red. Y después de terminar eso, Pedro se arrodilla y no era digno de estar cerca con Jesús porque decía que él era un hombre pecador. Pero Jesús le dice: de ahora en adelante yo te haré
pescador de hombres. Eso es lo que Jesús nos dice a nosotros. Deja todo, deja tu pasado, deja todo pecado, toda tentación, apártate del mundo y no te contamines con el mundo, que yo te haré un pescador de hombres. Ahora, ¿qué significa eso, que yo te haré pescador de hombres? Pescador de hombres significa de que vas a comenzar a predicar la palabra a las naciones, a las personas. Sabemos cuál era el oficio de Pedro, cuál era el oficio de Andrés, de Juan, de Santiago. Era de pescar, eran pescadores. Entonces ellos lanzaban la red y atrapaban a los peces. Cuando Jesús le dice, no, ustedes ya no van a pescar peces, sino van a pescar hombres, van a ser pescadores de hombres, significa que ellos van a lanzar la palabra de Dios como una semilla, se las van a lanzar a las personas y van a atrapar personas, van a pescar personas para que esas personas obtengan salvación. Y nosotros, el Señor nos mandó a nosotros a predicar el Evangelio. Y como en una enseñanza que yo ya di, que es sobre la palabra, es igual que una semilla. Nosotros debemos ser pescador de hombres, nosotros debemos pescar almas para el Señor, para que esas almas no se contaminen con el mundo y no vayan a hacer las cosas del mundo. Entonces, si nosotros pescamos hombres, estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y vemos también en la historia, porque Pedro escuchó la palabra de Jesús, pudo verse el milagro de que los peces aparecieron de la nada. Nosotros, al obedecer la palabra de Dios, nosotros al obedecer su mandato, vamos a ver muchos milagros, vamos a ver muchas bendiciones en nuestras vidas, vamos a tener muchas recompensas por la obediencia, reconociendo que la obediencia está conectada con la fe y la fe con el amor. En el tema que yo di anterior sobre las tres palabras de la fe, el amor y la obediencia. Entonces, la obediencia a los padres y al Padre Celestial sobre todo es lo mismo. Si nosotros obedecemos a nuestros padres, estamos obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Y hay que obedecer a nuestro Padre Celestial sobre todo. En los tipos de obediencia es obedecer a Dios, obedecer a los padres y obedecer a las autoridades. Y al obedecer esas tres cosas estamos obedeciendo, amando y respetando a nuestro prójimo. Incluso, sobre todo, sabiendo que nuestro mayor prójimo es Cristo Jesús. Y si obedecemos a Él, estamos ya obedeciendo a las demás cosas. Y si no obedecemos las demás cosas, no estamos obedeciendo a nuestro mayor prójimo. Obedecer a Dios. Vemos en Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Entonces, si nosotros somos también hacedores y no solamente somos oidores, ahí estamos obedeciendo. Porque si ponemos en práctica la palabra, lo que nosotros leemos, estamos obedeciendo su palabra. Vemos también en 1 Reyes 2:3. Vemos en 1 Reyes 2:3. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus secretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vemos en 1 Reyes 2:3 que nosotros hay que guardar los mandatos, las leyes del Señor, de Jehová, no solamente en nuestros oídos, en nuestros corazones y en nuestras mentes, y poner en práctica ese mandato. En la obediencia a Jesús vemos en Deuteronomio 28:1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vemos en Deuteronomio 28:1. Esto le dice Moisés, dice que si guardares y pones en obra
mis mandamientos, dice que Dios nos exaltará. Si nosotros no solamente obedecemos sus mandamientos, no solamente obedecemos, escuchemos sus leyes, sino que también la guardemos y que la ponamos en práctica en nuestras vidas, Dios nos va a exaltar y nos va a recompensar cuando nosotros ya vayamos al cielo. Entonces, vemos aquí la parte de obedecer a Dios. Ahora la parte complicada para nosotros es obedecer a los padres. Vamos a Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Ahora vamos a Colosenses 3:20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Por último, en Efesios 6:1-3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué más de explicar? Aquí el Señor nos manda obedecer a nuestros padres, escuchar su voz. Si obedecemos a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios. Entonces hay que respetar ese mandato, hay que respetar esa autoridad que el Señor nos puso para que nosotros en un futuro seamos buenas personas. Ahora, obedeciendo a las autoridades, vemos en Romanos 13:1-2. En Romanos 13:1-2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, si Dios puso autoridades en la tierra, si Dios nos puso autoridades en nosotros, al poner Dios autoridades en nosotros son nuestros padres, nuestros mayores. Y Dios puso también autoridades en la tierra, en el mundo, que son los presidentes y todo eso. Nosotros debemos de acatar sus mandatos, acatar su voz, porque Dios las puso para que nosotros obedezcamos y respetemos esa voz, ese mandato. Entonces, vemos, el que obedece es porque ama, y el que ama es leal. Como hemos visto antes, el amor va conectado con la obediencia y fe, pero ya vimos la fe, ya vimos sobre la fe y todo eso, ya sabemos cómo actuar, qué hacer con la fe. Ahora veremos la obediencia. En la anterior enseñanza vimos que se basaban en 3 cosas: amor, fe y obediencia. Ahora vamos a poner en práctica la obediencia. Entonces, amor es obediencia, pero ahora, ¿qué es obedecer? Es acatar y escuchar y respetar una orden que fue mandada y que debe de ser cumplida. Entonces, vemos que al obedecer al prójimo, obedecemos a Dios. Vemos que el prójimo se conecta mucho con Dios. Vemos en Mateo 6:14-15. Vemos algo muy interesante en Mateo 6:14-15. Dice: mas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros no perdonamos, Dios, ¿cómo nos va a poder perdonar? Si nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar. Eso es amar, eso es respetar, obedecer a nuestro prójimo. Hay que perdonar para que Dios lo haga también con nosotros. También vemos en Mateo 22:39, ama a tu prójimo. Entonces, amar a nuestro prójimo. Nuestro mayor prójimo es Cristo. Vemos en Juan 14:23. Dice en Juan 14:23: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
Entonces, reconociendo de que nuestro mayor prójimo es Cristo, y por eso hay que obedecerlo, y principalmente si el mandato viene de Él, con más razón hay que cumplir ese mandato, esa orden. Cuando se nos dé una orden, hay que guardarla en nuestros corazones y amar esa orden, porque en un futuro nos va a servir. Las correcciones son porque nos aman, nos castigan porque quieren hacer de nosotros personas correctas, ordenadas y que hagamos el bien siempre. Vemos algo interesante en un tema que yo di sobre los dos tipos de bautizos, el bautizo de Jesús. Vemos que si Jesús era el Hijo de Dios, si Jesús era santo, si Jesús no tenía ninguna mancha, si Él no había pecado, ¿por qué se bautizó? Si el bautismo es para las personas que tienen pecados y necesitan ser limpiadas para ser nuevas criaturas. Jesús se bautizó porque Él quiso demostrarnos obediencia, porque el bautizo es obediencia. El bautizo es un sello que Dios nos pone para nosotros ser identificados que somos verdaderamente hijos de Dios. Y Jesús, si se bautizó para demostrar obediencia, Él quería obedecer eso. Nosotros hay que hacerlo. Vemos también que Él obedeció al momento de que Él entró a Jerusalén, sabiendo que al entrar en Jerusalén, ahí en ese lugar iba a morir. Pero Él por obediencia, Él se sacrificó porque Dios le mandó a Jesús. La única razón por la que Jesús vino acá es para salvarnos, perdonarnos, amarnos y rescatarnos. Vemos a Abraham. Dios le manda a Abraham que mate, que sacrifique a su único hijo, Isaac. Y vemos que Abraham lo iba a hacer, pero Dios, al ver la obediencia de Abraham, vino y lo detuvo. Moisés, Dios le mandó a Moisés a sacar al pueblo de la esclavitud. Al principio Moisés no quería, pero Moisés se sometió a ese mandato y él lo hizo. Entonces ya vimos la obediencia. Ahora vamos a ver lo contrario de la obediencia, la desobediencia. La desobediencia trae consecuencias. Vemos en Efesios 5, 6 al 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Miren lo que dice el 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, si nosotros somos luz, si nosotros conocemos los caminos de Cristo, ¿por qué desobedecemos? Al desobedecer estamos escuchando la voz del enemigo. Nosotros no hay que contaminarnos con el mundo, no hay que imitar al mundo. Si el mundo escucha músicas del mundo, tú lo vas a hacer. Si el mundo ve películas indebidas, tú lo vas a hacer. Si el mundo juega cosas que no se deben de jugar, tú lo vas a hacer. Si el mundo se toma fotos y todo eso, sí, tú lo vas a hacer. No hay que contaminarse con el mundo, porque el contaminarse con el mundo trae en tu vida desobediencia, porque la desobediencia va conectada con el desorden, y la desobediencia principalmente está conectada con la rebeldía, y el que comete un acto de desobediencia se vuelve rebelde. La rebeldía vemos que fue lo primero que sintió Satanás en el cielo, fue lo primero que guardó en su corazón. Los que son rebeldes se vuelven como muertos, y el espíritu se va. Los rebeldes recibirán pesares. Vemos que Satanás sintió rebeldía en convocar a muchos ángeles para irse contra de Dios, porque Satanás quería ser como Dios. Entonces Satanás ahí comete desobediencia, rebeldía, envidia, orgullo, un montón de cosas. Y cuando nosotros nos volvemos rebeldes, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros sintamos envidia, orgullo, celos, estamos sintiendo lo mismo que Satanás sintió en el cielo. Pongámonos a pensar, cada vez que soy rebelde, cada vez que siento todo eso, estoy siendo como Satanás en el cielo. Y eso no hay que permitirlo. Vemos en Jeremías 18:10.
Pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. ¿Sí ven? Dice, pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, si nosotros no acatamos esa orden, si nosotros somos desobedientes, y no solamente con Dios, sino con nuestras autoridades, con nuestro prójimo, Dios se va a arrepentir de bendecirnos, de darnos esa promesa de bendición, de darnos esa promesa de recompensas. Dios se va a arrepentir porque Dios ve un acto de desobediencia en nosotros. Si desobedecemos a nuestros padres, desobedecemos a Dios. Si desobedecemos a nuestros padres, vendrá el castigo. Si desobedecemos a Dios, vendrá la angustia y el alón de oreja. Vemos un ejemplo, un claro ejemplo. Saúl, cuando desobedeció la voz de Dios, cuando no acató la voz del profeta, el Espíritu Santo que habitaba en Saúl se fue. Y vemos como él actuó en desobediencia, los demonios comenzaron a atacarlo. Eso pasa con nosotros. Cuando entramos en desobediencia, el Espíritu Santo ya no va a morar ahí, porque ya ve que nuestro templo se manchó, se volvió impuro, y el enemigo va a tener esa astucia de atacarnos. Entonces, padres, si quieren que sus hijos obedezcan, ustedes tienen que demostrar primeramente ser obedientes. Recuerden que ustedes son nuestro mayor ejemplo, y el mayor ejemplo de ustedes es Dios. Si son desobedientes con Él y no lo siguen, ¿cómo serán sus hijos? Deben de estar más involucrados sus hijos. Ustedes deben estar involucrados con sus hijos, estar pendientes de ellos, porque si los dejan solos, el enemigo los puede tentar y zarandear. Pues de sus actos vendrán las consecuencias del hijo. El padre sabio, hijo sabio será, mas el padre necio, hijo necio y arrogante tendrá. Entonces, pues ustedes son como árboles, que darán frutos a sus hijos. Y ustedes tienen que aprender a ejercer autoridad sobre sus hijos, sobre ellos. Si no lo hacen, después vendrá la angustia, el lamento y la desesperación. No sabrán qué hacer. ¿Quién manda, ustedes o sus hijos? Si Dios les dio autoridad, deben de ejercerla primero en su familia, para que el enemigo no tenga cabida, ni que sus hijos anden en malos pasos, ni entren en tentaciones. Entonces, si los padres son obedientes, los hijos también van a ser obedientes, porque ve el ejemplo de los padres. Y nosotros hay que ejercer autoridad, los padres tienen que ejercer autoridad sobre sus hijos, porque si no el enemigo se va a dar cuenta en que puede entrar a la vida de sus hijos, y al entrar a la vida de sus hijos entra a la vida de los padres, y así en la familia. Y ahí el enemigo tiene oportunidad de transmitir tentaciones para que los hijos caigan. Y ahí después, ¿cómo nosotros vamos a salvar eso? ¿Cómo vamos a recuperar eso? Vamos a traer a la angustia. Pero ahí está, Dios nos puede ayudar en eso. Dios les dio a ustedes autoridad para ejercerla sobre sus hijos. Y cuando estén en esos momentos de desesperación, de todo eso, de angustia, piden al Señor que les ayude a controlar ese momento. Entonces, ahora me voy con los hijos, con nosotros. Nosotros debemos de obedecer a nuestros padres. Dios mandó a los padres para que nos enseñen a ser personas cultas en el futuro. Si desobedecemos su mandato, si desobedecemos esa autoridad, lo hacemos primero con Dios y le damos cabida al enemigo y a sus tentaciones, le abrimos puertas a Satanás. Ahora esto va en general. Recuerden que si apenas el enemigo ve un acto de desobediencia, él tiene la oportunidad de atacarnos y entrar a nuestras vidas y hacer morada con nosotros. Y cuando el enemigo entra, lo primero que ataca es el corazón y la mente. Entonces, vemos, el enemigo ve un acto de desobediencia, va a atacar la mente y el corazón, y ya nos gobierna todo. Y ahí él ve un acto de desobediencia y aprovecha
a que tú desobedezcas más, a que entres en tentaciones y todo eso. Miren lo que le pasó a Lucifer por no obedecer a Dios, por no obedecer que Dios era el único Dios. Miren lo que le pasó a Adán y a Eva por no escuchar. Fueron expulsados del Edén. A Saúl por no cumplir la orden, ya lo vimos. A David por no respetar los mandatos, se le murió su primer hijo. A Salomón por no acatar los decretos, tuvo 1000 mujeres, actuó en desobediencia y comenzó a adorar ídolos. Y así muchos más. En la Biblia vemos muchos actos de desobediencia, de obediencia, pero Dios tiene el control de todo. Hay que obedecer los mandatos de Dios, perdonar, amar, predicar, obedecer, honrarlo, etc. Si obedecemos sus mandatos, su espíritu hace morada y habita en nosotros. Y por la desobediencia es que ocurren los problemas, las pruebas, las tempestades en nuestras vidas. Por eso es que estamos como estamos. Por la desobediencia, porque nosotros no escuchamos la voz de Dios, porque nosotros nos alejamos y ya no entramos en comunión con Dios. Eso es desobediencia. Dios nos manda a tener una comunión, una conexión con Dios. Miren lo que le pasó a Israel por desobedecer. Fue exiliado en Egipto y en Babilonia. Fueron gobernados por imperios, padecieron hambres, pestes, guerras. En los tiempos de Moisés no vieron la tierra prometida por la desobediencia. La desobediencia es no escuchar la voz de Dios y oír la de Satanás. Y así, al desobedecer, alejamos al Espíritu Santo. El Espíritu nunca va a morar en un templo desordenado. Y si seguimos desobedeciendo y no escuchamos su voz, la voz de Dios, no nos quedaríamos nosotros en el rapto. Los que se van a quedar es por no escuchar, por no obedecer la voz de Dios y no acatar su palabra, porque al acatar su palabra acatamos la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Solo los que se mantienen firmes obedeciendo a Dios, ellos son los que estarán en las calles de oro y estarán en las bodas del Cordero en el cielo. Jesús les dio muchas órdenes a sus discípulos antes de que Él se fuera. Primero, hacer discípulos y bautizar, predicar el Evangelio, esperar la llegada del Espíritu Santo, echar fuera demonios, sanar y enseñar. Así Dios nos dice que nosotros debemos de sembrar a los corazones la semilla que es la palabra. Nosotros debemos amar, perdonar y sobre todo obedecer a Jesús, porque si obedecemos a Jesús, obedecemos a Dios, pues ellos son uno solo. Y eso lo vemos en Juan 10:30. Hay obediencia, crece la obediencia si uno se dispone a escuchar la voz de Dios. Si obedecemos a Dios, pues ahí también obedecemos. Obedecer a Jesús es escuchar su palabra, evangelizar, orar, tener una comunión con el Señor, ir a la iglesia, hacer discípulos, pues recuerden lo que dice en Colosenses 3:23, hay que hacerlo todo como para el Señor. No hay que concentrarnos en que le vamos a dar gusto al hombre, sino le vamos a dar gusto a Dios. Respetar la voz de Dios. La desobediencia es como un monstruo que ataca lo más profundo de nuestro ser, destruye nuestra mente y envenena nuestro corazón. Y ese monstruo viene acompañado con sus amigos, la serpiente la mentira, el lobo la rebeldía y Satanás, quien es el que gobierna el pecado. Ok, entonces ahora con la nueva modalidad que tenemos del juego de preguntas, yo les voy a decir unas preguntas y ustedes la van a contestar. Primera pregunta, ¿por qué ella no quería seguir pescando Simón? Segunda pregunta, ¿qué le dijo Jesús a Simón? Tercera pregunta, ¿qué tuvo que hacer Simón para obtener muchos pescados? Cuarta pregunta, ¿qué pasa si obedecemos y desobedecemos? Entonces, nosotros hemos aprendido que si obedecemos a Dios, obedecemos a Jesús y a sus palabras. Nosotros debemos de acatar y obedecer a nuestros padres, no faltarles el respeto, no responderles, porque eso es obediencia. La obediencia es ser respetuosos, ser amorosos. Si Jesús obedeció a su Padre, si Jesús obedeció en todo momento, nosotros debemos de imitarlo más a Él, no ser imitadores del mundo. Al ser imitadores del mundo, estamos siendo más como Satanás. Entonces, si desobedecemos, le damos cabida a que Satanás entre a nuestras vidas. Si obedecemos,
le damos cabida al Espíritu Santo para que entre a nuestras vidas. Entonces, vamos a orar para que sea el Señor dándonos ese acto de obediencia, de respeto. Miren lo que dice en Deuteronomio 6:5. Nosotros debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Recordemos que ese fue el primer mandamiento. Entonces, vamos a orar para que crezca en nosotros como una semilla la obediencia, y la raíz seca de desobediencia sea arrancada con la ayuda del Espíritu Santo. Oremos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en nosotros en todo momento. Señor, permite que si tu Espíritu Santo entra en nosotros, que seas tú dándonos espíritu de obediencia. Señor, porque nosotros al momento de actuar con desobediencia, estamos dándole cabida a que el enemigo entre en nuestra vida y estamos escuchando la voz de Satanás. Eso pasa cuando desobedecemos. No escuchamos tu voz, sino la de Satanás. Señor, al nosotros obedecerte, es orar, leer la Biblia, bautizarnos, ir a la iglesia, ser discípulos. Permite, Señor, que yo obedezca tu mandato, tu voz. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de desobediencia. Señor, todo espíritu de amargura, de rebeldía, Señor, de resentimiento. Porque eso fue lo primero que Satanás sintió en el cielo. En el nombre de Jesús, aleja malas amistades, aleja el mundo y sus tentaciones de mí. En el nombre de Jesús, permite que yo escuche más tu voz y no la del enemigo. En el nombre de Jesús, permite que en mi corazón seas tú entrando y no Satanás. Gracias, Padre, por todo. Gracias porque tú has transmitido esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo transformándonos, cuidándonos, bendiciéndonos siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, recordemos que al obedecer estamos escuchando la voz de Dios y al desobedecer escuchamos la voz del enemigo. Recordemos de que Dios nos ama, que nosotros somos sus hijos, que Dios nos va a bendecir siempre y que su Espíritu Santo esté en nosotros. Dios nos va a bendecir, nos va a recompensar y nos va a prosperar. Dios te bendiga. Solo dame una hora y te daré una nueva vida. ¿Quién dice que quiero eso? Ya te lo dije. No hay peces aquí. Peces. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste? Te doy la oportunidad de cambiar tu vida. Pedro, ven conmigo. Deja de pescar peces y yo te transformaré en un pescador de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo.